Ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar con la continuación de la primera entrega, ¿sí?, del proyecto transversal, ¿no? Más o menos el modelo de base de datos que les quedó es algo como esto, ¿no? Tres tablas, tres simples tablas, alumno, inscripción y materia, ¿sí? Tenemos hasta acá claro que en alumno tenemos todos los alumnos de la institución, ¿no? Tanto activos como dados de baja, ya que los dados de baja tienen en estado 0, ¿cierto? Y todas las materias que se dieron o se dan actualmente en la institución, ¿sí? Las que no se dan tienen un estado 0, ¿no? O falso. Perfecto. Y en inscripción tenemos registrado qué alumno está inscrito en qué materia y qué nota tiene, ¿sí? Genial. Supongamos, ¿sí?, que nos piden lo siguiente, ¿sí? Supongamos que nos piden lo siguiente. Nos piden listar apellido y nombre de los alumnos vivos inscriptos en materias de primer año, ¿sí? Nos piden esto, listar apellido y nombre de alumnos activos inscriptos en materias de primer año. ¿Qué sucede acá? ¿Qué me pueden decir ustedes? Que se puede hacer con el join, porque usa las Sí. varias clases, A ver, ¿pero qué es varias el tablas. join? ¿Por qué el join? ¿Qué pasa ahí con el join? Une datos de distintas Porque tablas. exactamente, necesitamos Bien, datos en de este varias caso, tablas. claro, exactamente. En este caso, nosotros tenemos información, ¿sí? Tenemos nuestra base normalizada y tenemos en la tabla alumno lo que son alumnos, en materia las materias, y en inscripción solamente el vínculo entre qué alumno está inscrito en qué materia, ¿no? Por lo tanto, para poder obtener esta información, ¿con cuántas tablas tendrían que trabajar? Con las Para poder tres, cumplir con otro. ¿Con? con las tres, ¿Por qué con las tres? y porque definitiva con la descripción, me parece, ¿no? necesito la del medio para saber qué alumno está inscrito con qué materia, y necesito Sí, la de materia y la de alumno para los nombres. exactamente, porque Y justamente en inscripción yo voy a saber. aparte de materia, necesito saber las de primer año. Claro, o sea que yo acá tengo en inscripción información de qué alumno está inscrito en qué materia, pero del alumno solamente tengo el ID, ¿sí? Y de la materia también el ID. Por lo tanto, si yo necesito saber algo más del alumno, eso lo tengo en la tabla alumno. Por ejemplo, si necesito el nombre y apellido, lo tengo en la tabla alumno, ¿sí? Y si necesito saber algo más de la materia, como por ejemplo el año en el que está inscrito, ¿sí?, esa información la tengo en materia, ¿ok? Por lo tanto, para poder satisfacer esto, es como que voy a tener que trabajar con tres tablas, ¿sí? Con las tres tablas. Ahora, ¿cómo hago eso? Bien, vamos a irnos a SQL, ¿sí? Y acá a ver si ahí pego el enunciado, para dar error ahí arriba, no importa. Entonces, ¿cómo empiezo la consulta? Si quiero proyectar esto, ¿cómo la empiezo? ¿Con qué palabra reservada? Select. Select, exacto. La puedo escribir en minúscula, en mayúscula, es lo mismo, ¿no? Select. ¿Qué ponen al lado del select? ¿Qué es lo que se pone? Asterisco, Sería no. el nombre Lo de que la quiero materia. mostrar. Los Campos que quiere consultar. Los campos que quiero proyectar, exactamente, los que quiero que se muestren, ¿sí? El select, la operación de select se llama proyección, que es lo que quiero que se muestre al usuario, ¿no? En este caso, ¿qué quiero proyectar? Nombre y apellido. Apellido y nombre. Apellido. No, apellido y nombre, exactamente, o nombre y apellido, como ustedes quieran, ¿no? Por ahora lo vamos a poner así, por ahora lo vamos a poner así. Genial. Ahora, ¿qué va después del select? ¿Cuál era el From. orden? From. Y en este caso, los datos van a provenir de ¿qué Alumno. cosa? De tres Alumno. tablas, me dijeron. Alumno, De las tres ¿sí? tablas.
¿Qué más? Materia, coma, inscripción. Coma, inscripción, ¿sí? De 3 tablas, exactamente. Ahora bien, observen esto. Cuando yo pida proyectar, ¿sí? Apellido y nombre, ¿sí? Voy a tener un pequeño conflicto, porque nombre, ¿sí? Ese atributo, lo tengo también ¿en dónde? En materia. materia. En Materia, ¿sí? Voy a tener un Tiene que pequeño poner- conflicto, ¿no? No ponen un Sí, alias ahí. Alumno, punto, apellido. Puedo aclarar acá que es alumno, punto nombre, que el nombre me refiero es al de la tabla alumno, y acá que el apellido no hay problema, porque apellido lo tengo solamente en alumno, no habría conflicto, ¿sí? Con nombre, sí, porque lo tengo a nombre, lo tengo tanto en alumno como en materia tengo un atributo nombre, ¿sí? Entonces podría cualificarlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O usar un alias, como mencionaron por ahí, que ya vamos a ver cómo. Ahora bien, si yo en el from, ¿sí? Si yo en el from voy a usar 3 tablas, ¿sí? Estoy haciendo una operación, ¿tá? En el álgebra relacional llamada producto cartesiano. Miren, supongamos que tengo 2 tablas. Una tabla A, ¿sí? La tabla A podría ser alumno, ¿sí? Y tengo una tabla B, ¿ok? Y tengo una tabla B, esperen que dibuje. Una tabla B. La tabla B podría ser inscripción, ¿sí? Y supongamos que en la tabla alumno tengo estas tuplas, ¿sí? Esperen que voy a cambiar acá el tamaño de la letra. Tengo una 1, que podría ser el primer alumno, una 2, ¿sí? Y una 3. Vamos por acá. A3. Y en la tabla B tengo solamente 2 tuplas. Por ejemplo, B1 y B2, que podría ser toda una fila de inscripción y 2 filas de inscripción, ¿sí? Ahora bien, si yo hago en el from, si yo en el from menciono 2 tablas, no estoy hablando de join, acá no hablo de join todavía. Si en el from menciono 2 tablas, la operación que estoy haciendo es una operación llamada producto cartesiano, ¿ok? ¿Qué significa? Lo que voy a obtener como resultado, ¿ok? Va a ser esto, una combinación de cada fila, ¿sí? De cada fila de la tabla A con cada fila de la tabla B, ¿sí? Algo así. ¿Vamos? Es decir, voy a tener como resultado esa cantidad de filas, ¿ok? Ahora bien, si yo hago un producto cartesiano entre alumno e inscripción, voy a tener una combinación de cada alumno con inscripción, ¿sí? Pero todas esas filas no son válidas. Todas esas filas, algunas de ellas van a ser espurias, no van a representar lo que yo realmente quiero, que es qué alumno está inscrito en qué materia, ¿ok? Entonces, si yo lo que quiero es obtener las filas que realmente representan esa relación, lo que debería hacer es lo siguiente. Inmediatamente, después de haber puesto el from, ¿sí? Y yo acá puedo, para no, cada vez que yo quiera referirme a la tabla alumno, a la tabla de materia, a la tabla de inscripción, no tener que usar el nombre completo, puedo usar algo que mencionó ahí el compañero, un alias. Puedo poner as y digo, para mí, la A es la tabla, la A mayúscula, la tabla alumno. ¿Sí? Puedo poner as o un espacio, es lo mismo. M para mí es materia y la I mayúscula para mí es inscripción. ¿Sí? Entonces de acá en más, A es alumno, M es materia y inscripción. Entonces, si yo en el from menciono así 3 tablas, ¿sí? Estoy obligado, para no obtener filas espurias, filas basura, en el where, unirlas a esas tablas por los datos que tienen en común. ¿Sí? A ver, no entiendo. Bueno, supongamos, ¿sí? Acá. ¿Qué filas en común, qué campos en común tienen o por qué campos está vinculado alumno con inscripción? ¿Cuál es el campo que vincula a un alumno con inscripción? Los ID. Los ID, ¿sí? O sea que las filas que realmente van a representar qué alumno está inscrito en qué materia son las que en el ID de alumno, de la tabla alumno, tiene un valor igual
al ID de alumno en la tabla de inscripción. ¿Me van siguiendo? Y para saber, para las filas que representan en qué materia está inscrito, son las que van a coincidir el ID de inscripción, ¿sí? El valor que está en ID de inscripción con el ID de materia. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Por lo tanto, yo puedo volver acá y hacer lo siguiente. Decir entonces que el campo que los vincula es clave primaria de una tabla, o sea, de alumno, punto. ID de alumno, sea igual a ¿qué? Dijimos. Ahí, ID de alumno. A inscripción, exacto. AM. ID de alumno. Ahí, claro. ¿Sí? Las que las vincula a las dos, inscripción. Y además, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué otra cosa tiene que ser igual? M, ID materia. Ya vinculé ahí la tabla alumno con inscripción. ¿Qué me falta vincular? La tabla materia con inscripción. La tabla materia con inscripción. Y además, de materia, ID de materia, es igual a inscripción, punto, ID materia. puedo poner mayúscula o minúscula, ID de materia, ¿sí? De materia, ID de materia es igual a inscripción, ID de materia. Un trabalenguas es acá. Perfecto. Si yo ejecuto esto hasta acá, ¿sí? Si ejecuto esto hasta acá, ¿qué voy a obtener? Todas Todas los las ID inscripciones. de las inscripciones. Todas las claro. inscripciones, ¿sí? Voy a obtener el nombre y apellido de los alumnos que están inscritos en alguna materia, ¿no? Fíjense que si yo ejecuto, acá saltó el error de que la columna nombre es un campo ambiguo, ¿no? Entonces acá, porque me dice, che, mirá, nombre acá está en materia y está en alumno también. Ah, no, este es el del alumno. A.nombre. A ver, vuelvo a ejecutar. Ahí está. Profe, Obtengo el nombre y el apellido de los alumnos, ¿sí?, que están inscritos en materia. Por cada materia que está inscrito aparece el nombre y el apellido. ¿Sí? Bien. Escucho. sí, vuelva al código ahí, porque usted puso el alias de después, no importa el orden. No, no, porque tampoco podría poner arriba el from. El from siempre va después del sere. ¿Sí? Si vos usaste un alias acá, en donde hayas usado un alias, acá en el from generalmente, ¿sí?, lo podés mencionar acá arriba. ¿Mm? No hay problema. ¿Estamos? Profe, ahí Bien. puede probar si pone el nombre de la materia. M.nombre, ahí en select. Sí. Acá podría poner en el select materia.nombre. Para ¿sí? ver qué pasa, ¿no? Voy a copiar esto. Para que saco esto. Ahí está. Fíjense. Federico, Muñoz Federico en lengua 1, Muñoz Federico en matemáticas 2, Carreras Andrés en matemáticas 1, ¿sí? ¿Está bien? Por cada fila aparece. Ahora bien, pero yo no quiero eso, ¿sí? Es una parte nada más. Solamente quiero el nombre y apellido de qué cosa. De los De los alumnos inscritos alumnos en que primer fueron. año. ¿Y cómo agrego eso? ¿Cómo le digo de los que están inscritos en materias de primer año? ¿Cómo agrego esa restricción? Y el año está en materia. An, ¿sí? M, M.año. punto, Año. año igual a primero o igual a 1. Igual a 1, exactamente. Ese 1 sería del primer año, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a esto solicitado acá. Cuando ustedes, ahí está, ¿ven? Estos son los alumnos que están inscritos en alguna materia de primer año, en materias de primer año. Muñoz Federico en lengua 1 y Carreras Andrés en matemáticas 1. ¿Sí? Bien. Cuando ustedes hacen esto, en el from, teniendo 3 tablas, en el where las unen por clave primaria y clave foránea, ¿sí?, se dice que las están joineando, que las están vinculando. ¿Sí? Si no lo quisieran hacer de esa manera, lo pueden hacer en el mismo from. ¿Sí? En el mismo from, yo puedo usar la cláusula join. ¿Ok? Entonces, si yo saco
Si yo lo quiero hacer en el from, ¿cómo sería? Alumno, join. ¿Han usado el join? Join. No, Materia, perdón, alumno, join, inscripción, para que se vea mejor, join inscripción, ¿sobre qué campo? Y acá pongo la cláusula. Voy a joinear alumno con inscripción, ¿sí? ¿Y qué tienen que tener en común? Y tienen que tener en común esto, que el ID del alumno, el ID del alumno en alumno sea igual al ID del alumno en inscripción, ¿sí? Perfecto. Acá le debería agregar join, además, materia. M. La cláusula. On. ¿En dónde? Y la otra restricción. Materia, ID de materia, igual a inscripción, ID de materia. ¿Sí? Y en el where solamente dejaría la condición de que sean de primer año, ¿no? Esperen que sacó esto. Es decir, o en el from, pongo las tablas separadas por comas, una después de la otra, ¿sí? Fíjense que obtengo exactamente lo mismo. O pongo en el from las tablas separadas, una después de la otra, inmediatamente después en el where, las condiciones, o puedo poner tabla, join, la otra tabla, on, la cláusula on, la condición, ¿sí? Esto joineado con materia, ¿sí? Sobre, on, y la condición. Materia, ID de materia, igual a inscripción, ID de materia. ¿Ok? Ese es el join. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Qué hace el join? Lo mismo que vos hacías con el where, ¿sí? Uniendo las filas de una tabla. Mirá, para que se vea mejor. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar esto. Miren, para que entiendan el trabajo del join. Si yo voy a la tabla alumnos, ¿cuántos alumnos tengo acá? ¿Cuántos ven? 6. 6, profe. 6 alumnos, ¿sí? Me olvidé de algo, que son los alumnos activos. Perdón, chicos. Acá, esperen. La condición era alumnos activos, ¿sí? Entonces, acá en el where debería haber una cláusula más, en donde digo que alumno, el estado, sea 1, ¿sí? Que estén Profe, activos. pero pregunta, si los alumnos estén activos, ¿el programa aún así permite que se inscriba a materias? Eso lo van a tener que contemplar ustedes desde la aplicación, que cuando en la vista aparezca un alumno, o sea, el administrativo tenga que inscribir un alumno, le avise de que lo puede inscribir si está activo, ¿sí? O sea, no deberían Ahora, aparecerle los alumnos que están dados de baja. Fíjense que en este caso no tengo ningún alumno activo que esté inscrito en materias de primer año. Vieron que recién aparecía, cuando no habíamos puesto la cláusula, ¿sí? Aparecían los alumnos Muñoz y Carreras, ¿sí? Muñoz y Carreras que estaban inscritos en materias de primer año. Pero ¿qué pasó? Al poner la restricción de que sean activos, estos dos justo están dados de baja, ¿sí? No aparecen. Los voy a poner de alta. Ahí. Ahí está. Para probar la sentencia nuevamente. Ahora están dados de alta, ¿no? Acá, y la cláusula. Y además, el alumno en el estado sea igual a 1 o a true. Ahí está. Ahí vuelven a aparecer porque están activos, ¿sí? Bueno. Profe, Ahora, si vuelvo a la tabla de alumnos, ¿sí? Fíjense en esto. Olvídense de los que están activos o no. ¿Cuántos alumnos figuran acá en la tabla alumnos? 6, me dijeron. Perfecto. En total, 6. De los cuales 5 son los que están activos. Pero no importa, tengo 6 alumnos. Si voy a inscripción, ¿cuántas filas tiene la tabla de inscripción?
6 también, ¿no? Ahí también. 6 también. Perfecto. Supongamos que yo hago esto. Hago un select, ¿sí? No sé, apellido, from, y acá pongo alumno, coma, inscripción, ¿sí? En el from. Y no los vinculo, no hago el join, ni usando la cláusula join, ni en el where, ¿ok? Esto lo que va a provocar es un producto cartesiano. Voy a mostrar acá de Va a dar materia. como 20 resultados. Claro. Voy a mostrar acá el ID de materia, para que ustedes vean, ¿sí? Fíjense que, claro, nos va a dar ¿cuántas filas? No sé, A pero ver, un si es un montón. A producto, nosotros nos pasó. Producto cartesiano. 12. si es un producto, ¿qué es un producto? ¿Qué operación es un producto? Multiplicación. Una multiplicación. O sea que si tengo 6 filas en alumno y 6 filas en inscripción, ¿cuántas filas voy a tener? 36 le va a dar. 36 filas, 36. ¿no? Perfecto. Entonces, yo le digo Ajá. continúa, tengo en total 36. Voy a decirle que muestre hasta 50. Tengo en total 36 filas, ¿sí? 36 combinaciones. Fíjense que me da una combinación. Una materia, ¿sí? Toma el alumno Muñoz y vuelve otra vez. Materia 2. O sea, me da un montón de filas, pero que no representan la verdad. Las que son verdaderas, ¿sí? Las combinaciones verdaderas entre alumno e inscripción son las que el alumno, la ID del alumno, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que Profe, hace se le Join. cortó todo. Se A corta, ver. profe. Se corta, profe. Que lo fue un montón, ¿sí? Fue un montón de filas. Acá vuelvo a poner select, apellido, coma, materia, punto, vamos a poner acá, ID de materia, lo que hice recién, pone acá, from, alumno, coma, inscripción. Cuando ejecutamos, que me perdí. Esto de arriba. Cuando ejecutamos, obtengo 36 filas que no necesariamente representan la verdad, ¿sí? Fíjense que tienen una combinación de cada alumno con una materia, ¿sí? Fíjense que me figura acá, Muñoz con la materia 1, Carrera con la materia 1, Rodríguez con la materia 1. Luego vuelve a repetir acá, Muñoz con la materia 2, y así sucesivamente, Muñoz con la materia 3. Pero Muñoz no está inscrito en todas las materias, ¿sí? Hay filas acá que son basura, que no representan la verdad. Las que representan la verdad son las que en inscripción, el ID del alumno es igual a alumno, el ID de alumno, ¿sí? Los ID de alumno en alumno es igual al ID de alumno en inscripción, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, acá vuelvo de nuevo, por cuenta de editarla, vuelvo acá que mostraba el apellido y solamente el ID de la materia de alumno, coma, inscripción, ¿sí? Si yo las uno, tengo o en el where que buscar el campo que las vincula. Generalmente el campo que las vincula es clave primaria de un campo, clave secundaria en el otro, clave foránea en el otro. Es decir, en alumno, la clave es ID de alumno, ¿sí? Y en inscripción, ¿sí? La clave foránea es ID de alumno. ¿Ah? Entonces acá le digo, mirá, no me muestres todas las combinaciones, mostrame solamente en las que coincide que el ID del alumno sea igual, al ID de alumno, al ID del alumno en inscripción. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, lo puedo hacer así, ¿sí? Ahí me trae filas verdaderas. Me dice que Muñoz está inscrito en una materia con ID 1 y en una materia con ID 4. ¿Sí? Si yo voy alumno, Muñoz es el alumno con ID 1. Si me voy a inscripción, el alumno con ID 1 está inscrito en la materia 1 y en la materia 4. Esa es la verdad. ¿Sí? Ahora bien, si yo no quiero hacer eso, si yo no quiero
en el from poner las dos tablas y después en el where la condición de unión, ¿sí? Si no quiero hacer eso, puedo hacerlo con la cláusula join, ¿sí? Entonces, le estoy diciendo que voy a juntar al alumno con inscripción y en la cláusula on pongo la condición. ¿Con qué los reúno? Ah, la reunión va a ser en donde el alumno, el ID del alumno, sea igual a inscripción.id de alumno. ¿Sí? Esto equivale a hacer un producto cartesiano y después el where. ¿Sí? ¿Estamos? Obtengo la misma información. ¿Sí? Ahora bien, supongamos, ¿sí?, que queremos resolver lo que nos pide la tarea. Fíjense que, y acá empieza lo siguiente, empieza lo interesante. Me dice, el punto 8, dice, listar los datos de las materias en las que está inscrito el tercer alumno que usted cargó. ¿Sí? Me dice, listar los datos de las materias en las que está inscrito el tercer alumno que usted cargó. Vamos a traernos esto para acá. A ver, no me acuerdo cuál fue el tercer alumno que cargué. Bueno, si yo me voy a la tabla alumno, supongamos que están ordenadas en el orden que las cargué. Bueno, el tercer alumno es el que tiene ID 3, o DNI 333, o se llama, el apellido es Rodríguez, se llama Juan, ¿sí? Bueno, yo lo puedo identificar por ¿qué cosa? Y el DNI o el ID, ¿sí? Bueno, ahora lo que yo necesito es obtener los nombres de las materias en las que está inscrito esta persona. ¿Con qué tablas debería trabajar? Con las tres tablas. Yo necesito, inscripción supongamos que con el ID es suficiente, ¿no? Yo sé que el ID 3 es el tercer alumno. ¿Estamos? Si yo sé que el ID 3 es el tercer alumno, ¿con qué tablas tendría que trabajar? Inscripción y materia. Inscripciones y materias. Materia. Bien. Bien. ¿Tengo el ID de alumno en inscripción? Sí. Como del vamos me está diciendo los nombres de las materias en las que está inscrito, voy a tener que trabajar con la tabla de inscripción. ¿Sí? Es de una. Ahora, ¿tengo en inscripción el ID del alumno? Sí, tengo el ID del alumno. ¿Tengo el nombre de la materia? Y no, el nombre de la materia no lo tengo acá. ¿En dónde lo tenés? En la tabla materia. Por eso es que, si voy a trabajar con el ID del alumno, puedo trabajar con esas dos tablas nada más. ¿Sí? Si quiero hacer la consulta usando el DNI del alumno, ya necesito las tres tablas porque el DNI lo tengo en el alumno. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sería la consulta acá? Para hacer esto, listar los datos de las materias en las que estén. Cuando me dice los datos de las materias, se refiere a todos los datos de la materia. El ID de la materia, el nombre de la materia, el año en el que se dicta, el estado. Ah, todo, no solo el nombre de la materia. No Select solo- asterisco. O sea, Mira, como vos en el con from asterisco. vas a trabajar con dos tablas, ¿sí? Si pones un asterisco, te va a mostrar tanto los datos de la tabla materia como los datos de la tabla de inscripción. Ojo. Tienen que diferenciar con las tablas de materia, digamos. Tienen que Entonces, ver los atributos de la tabla de materia. ¿cómo sería? Select inscripción. Materia.nombre, listarlos así, profe. Ah, Podría poner materia.id, ¿no? Materia.nombre, coma, materia. ¿Qué otro dato tiene? Dijimos año, coma, materia. No hace falta que ponga materia, ¿no? Pero bueno, punto estado, ¿sí? Ahora, en el from, ¿de dónde voy a sacar los datos? ¿Cómo hago ahora para reunir? De inscripción. Materia. Yo, ¿Lo vamos a hacer con el join? Bueno, join. ¿Join qué? ¿Materia unida con quién? Con inscripción. con inscripción. Con inscripción. Si tengo un join, en el on, la cláusula. ¿Con qué las reúno? ¿Cómo las reúno? ID, Con de materia, con inscripción. ID materia. Pero tiene que ser la ID de materia y la ID de inscripción. con el ID Igual. alumno. Tienen que Con ser el A. igual
En inscripción, ¿a Le qué di cosa? inscripción. Le di materia. Ah, claro, los mismos campos son. De materia, ¿sí? claro. Sí, sí. ¿Sí? Son los mismos campos, ID de materia. En el ¿Estamos? Word va a usar Recuerden el qué es ID del clave alumno. primaria, clave foránea. ¿Sí? En inscripción, el ID de materia es clave foránea. ¿Por qué? Porque es clave primaria en materia. ¿Ok? Bien. Claro, porque lo que Entonces, estamos diciendo ahí, ¿cómo es la relación? Es la unión, porque John es unión, ¿no es así? exactamente. ¿Cómo voy a hacer la unión? La reunión de esas dos tablas. ¿Sí? Claro. La reunión de las dos tablas. Y ahí fíjense que tengo... Ah, perdón, no la completé a la consulta. Falta Sí, poner no, el Word, profe. El ID del Claro, alumno. me está faltando... ¿Sí? ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando acá? Profe, la La Word. ID igual a 3 de alumno. Claro, que no de todos los alumnos, Alumno, sino punto ID alumno. del tercer alumno. Perdón. Claro. Que la ID del alumno sea igual a Inscripción, 3. punto ID alumno. Donde inscripción, porque si pongo ID alumno, creo que lo puse en minúscula, Sí, en no hay mayúsculas. conflicto, tengo un solo ID de alumno en las dos tablas, ¿no? No tengo ese campo que se repita en las dos tablas. Igual a 3, ¿no? Creo que lo había escrito así. Sí, ID profe. de alumno. Pero ¿puede acceder a alumno? No, Se porque vos ahí corta. vas a listar las ¿Cómo? materias. ¿no? No, se cortó, no escuché. Está en inscripción, por eso podés. ¿Por qué puedo? Ah, Porque este campo sí. está en inscripción. Está en inscripción. ¿Sí? Claro. Este campo está en inscripción. No, y además no necesita datos del alumno en sí. Por eso. No necesito, claro, si la búsqueda lo hubiese hecho en base al DNI, que es lo que dije recién, sí necesitaba joinear con las tres tablas. Claro. ¿Sí? Entonces acá tengo que el alumno 3 está inscrito en esas dos materias. ¿Sí? En esas dos materias. O sea que la respuesta sería algo como esto, ¿no? Acá lo que yo no sé, ahí vamos a probar, porque no todos los gestores los permiten. Miren, si yo acá pusiera asterisco a secas en el select, como en el from, tengo dos tablas que estoy reuniendo, que es materia e inscripción. ¿Sí? Si yo pongo en el select asterisco, me debería mostrar, ¿ven? Los campos, tanto de materia como de inscripción. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si quiero solamente los de materia, a ver si me deja cualificarlo así, materia punto asterisco, a ver si lo toma. Ahí está, mira, para no tener que poner ID de materia, punto ID de materia, coma, materia, punto nombre, puedo poner directamente todos los campos de la tabla materia. Fíjense acá, ahí, en el select, ¿sí? Podría poner materia, punto asterisco. ¿Sí? Le digo todos los campos de materia, solamente. ¿Sí? Entonces, esta podría ser una respuesta al ejercicio 8, ¿no? Al ejercicio 8. ¿Qué dice el 9? Dice, listar los datos de las materias en las que no está inscrito el tercer alumno que usted cargó. ¿Sí? Bien. Y acá, vamos despacito. Sabemos que en este caso, en mi tabla, en mi base de datos, el tercer alumno está inscrito en Matemática 2, ¿sí? O sea, está inscrito en una materia con ID 4 y está inscrito en una materia con ID 5, ¿no? Que es carpintería. ¿Sí? Que es una materia que tiene ID 5. ¿Ok? Ahora, ¿en qué materias no está inscrito? ¿En dónde me fijo yo? ¿Cuáles son las materias en las que no está inscrito? ¿Cómo harían para comparar eso? Olvídense de las sentencias de SQL. ¿Cómo harían ustedes manualmente para decirme, bueno, no está inscrito en... ¿A dónde irían a fijarse? Que sea distinto de los ID. Que no esté en ID. ¿Me voy a inscripción? A ver, Sí, ¿en qué materias no sí. está inscrito? ¿Me pueden decir en qué materias no está inscrito? Y el alumno 1 solo está inscrito en 2 y le faltaría las... ¿Eran 5 materias?
No sé si son Tendrés que 5. buscar aquellas Ah. en las 3, 2, 4, Tienes que 1. buscar Claro. ese, Entonces, en qué materia no está ese ID. Bueno, ¿y en dónde está esa información? ¿A dónde irían ustedes para ver? Materia. Primero ID primero alumno. necesitan los Materia. ID de materias. ID de Me voy a materias materias primero. en donde están todas. Claro, me voy a materias en donde están todas y ahora acá. Y ahí comparar sé- a ver si no están esos en inscripción. Entonces, bueno, ¿y en qué materias no está inscrito? ¿En cuáles no está inscrito? No, olvídense del CELEC, de las sentencias de- Matemática 2, 4, 5. No, carpintería 3, laboratorio 1 y laboratorio 2. Me parece. Claro, él estaba inscrito en estas dos, en las que tenían ID 4 y ID esas. 5. Ah, En digo, esas dos. ¿En cuáles no está inscrito? En todas las demás. En la que tiene ID 1, 2, 3, 6 y 9. ¿Sí? 1, la que tiene 2, la ID 3, 6 y 9. ¿Ok? Ah, entonces, ¿qué hicieron ustedes mentalmente? ¿Qué operación hicieron? Y una Y red. selecciono las materias en las que estoy seguro y pido el resultado de las demás. Sería, ¿no? Hago una resta. Sí, pero no hicieron eso. Un distinto. Dos conjuntos. Con el idea de la materia que está inscrita. Ustedes tienen dos conjuntos, ¿no? Tienen dos conjuntos. En un conjunto, ¿sí? Tienen los alumnos. Sí. Bueno. En un conjunto tienen los alumnos. No, estoy mintiendo. Tienen las inscripciones. Y en otro Un left conjunto join hizo, profe. Tiene que hacer. Un left o un right. tienen las no, materias. depende de dónde ponga. Tengo las materias, ¿no es cierto? Bien, a ver. Ustedes tenían, ¿sí? Que en el caso del alumno 1, ¿sí? En el caso del alumno 1, estaba inscrito, cuando hicieron el SELEC, en las materias 4 y 5, ¿sí? En esas materias. ¿Ok? Ahora, esas materias, las vamos a poner acá, son las que, esos ID del alumno 1 son los que tienen en común materia con inscripciones, ¿no? Ahora, la tabla materia tiene todo este conjunto. El 1, el 2, el 3, el 6 y el 9. Esos eran los ID, no sé si los alcanzaron a ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que estos dos valores que están en común en las dos proyecciones, digamos, que hicieron, ¿sí? Esta es la intersección, representa la intersección. ¿Sí? Y yo lo que quiero quedarme es con qué cosa. Los que no están en esta parte, los que no participan en este conjunto. ¿Sí? Es como que quiero hacer una diferencia de conjunto. ¿Sí? Entonces, Olvídate del RAID. ¿Sí? Quiero, Profe, a ver, tengo dos conjuntos. ¿Qué operaciones de conjuntos pueden hacer ustedes? ¿Cómo se llaman las operaciones de conjunto? Unión, disyunción. Asociación, conmutación. una resta No, es eso de Profe, Interjunción, claro. una bueno, resta de ahí. conjunto. Cuando tengo Quiero dado cobrar dos el conjuntos, chavito bien. bien. pongamos una Dado intersección. dos conjuntos, ¿cómo se llama No, la una operación resta. que me A menos devuelve B. lo que tienen en común? Los que tienen en común. Intersección. Sección. Intersección. ¿Sí? Esa es una operación. Ahora, ¿cómo se llama la operación que me devuelve los elementos que están en todos los conjuntos? ¿Sí? Que junta todos los elementos. Unión. Unión. Perfecto. Ahora, ahí mencionó algo, uno de las compañeras, acá. La operación, estoy buscando otro color, que me representa, perdón, todo lo que está en un conjunto, que no está en otro, ¿sí? Si yo quisiera quedarme, por ejemplo, con los elementos que están en A, pero no están, perdón, que están en B, pero no están en A, ¿sí? Si yo quiero decirle, dame todos los elementos que están en el conjunto B, que no estén en A, ¿sí? A esa operación la llaman diferencia de conjunto, ¿no? B. Algo así es lo que yo debería hacer, ¿sí? Le tendría que decir, decime las materias, ¿sí? Profe. Los datos de las materias en las que no está inscrito, ¿ok? Sería B menos A.
B menos A en ese caso. Ahora, vamos por parte. ¿Cómo sacaría, ¿sí? ¿Cómo saco las materias en las que está inscrito el alumno? Porque por un lado necesito saber las materias en las que está inscrito. ¿Cómo hicimos recién? Para saber las materias en las que estaba inscrito el alumno. El alumno Y el 3. select, Este el select select hicimos materia. recién. Sí. Este select me devuelve las materias en las que está inscrito, es el que acabamos de probar. El alumno 3. ¿Sí? Ese select me muestra todas las materias en las que está inscrito. ¿Sí? Ahora, esperen que vuelvo acá, esto me marea. Yo acá tengo este conjunto. ¿Sí? Ahora, debería decirle del conjunto de las materias, ¿sí? Del conjunto de todas las materias, ¿sí? Que me devuelva las que no están acá. ¿Sí? Ahora, miren, para que lo vean, se vea mejor. Esperen que voy a borrar acá. Miren. Pongo todas las materias. Select, asterisco, from, materia. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles eran los ID de las materias en las que estaba inscrito este alumno? El alumno 3, en mi caso. 4 o 5 creo que era lo que dijo. Pero 4 y 5. habría que Exactamente. verificarlo. Ahora, si yo quiero que me diga, que me devuelva, por ejemplo, los nombres de las materias, ¿sí? De las materias, bueno, que me devuelva todos los datos de las materias que están en ese conjunto en donde los datos son, los ID son 4 y 5, ¿sí? Yo puedo hacer esto. En el where, puedo usar una operación, ¿sí? De conjunto. Es decir, yo podría decir, mostrame los datos de las materias en donde el ID de la materia esté en ese conjunto, ¿sí? Este conjunto tiene dos números que se representarían los ID de la materia, 4 y 5. Entonces, de esta manera, le estoy diciendo, devuélveme las materias en donde el ID esté en ese conjunto. Si ejecuto, las materias cuyos ID están en ese conjunto son matemática 2 y carpintería 3. ¿Sí? Ahora, puedo valerme, ¿sí?, de la cláusula not para decirle, devolveme, ¿sí?, del conjunto de las materias en donde el ID de esas materias no esté en este conjunto. Entonces, me va a devolver las materias cuyos ID no están en ese conjunto. Y ahí me devuelve la 1, la 2, la 3, la 6 y la 9. Eso es más o menos lo que yo necesito, ¿sí? Es decir, lo que necesito es algo como esto, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito acá es que este conjunto, que yo lo puse manualmente, con los ID 4 y 5, que son las materias en donde está inscrito el alumno 3, se genere automáticamente. Entonces yo acá puedo poner la subconsulta que habíamos usado para obtener las materias en las que estaba inscrito el alumno 3, ¿sí? Que es una de las que les pasé por el chat, y yo la perdí, la voy a volver a copiar del chat de ustedes. ¿Sí? Entonces yo acá podría, en el paréntesis, generar ese conjunto, ¿sí? Pero en este conjunto, a ver, yo voy a correr esto, lo voy a tabular para que lo vean mejor. En este conjunto, ¿qué necesitaría? ¿Todos los datos de la materia o solamente qué cosa? La ID. El ID. El nombre creo que ¿sí? era, ¿o no? Ah, no. Acá Entonces, solamente necesitaría de la materia obtener los números, ¿sí? El 4 y el 5. Y esos números 4 y 5 eran los ID de las materias. Entonces, en el where, ¿sí?, cuando ustedes ponen un campo y usan acá los operadores mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual, ¿sí?, espera de este lado un solo dato. ¿Ok? Cuando ustedes quieren comparar un campo
con un conjunto de datos, pueden usar la cláusula in o el not in. Y lo que ponen en ese conjunto pueden ser literalmente una lista de elementos, como mostramos recién, que puse 4,5, o puede haber una subconsulta que lo genere. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Primero se va a ejecutar esta subconsulta. ¿Qué me va a dar como resultado esta subconsulta? El conjunto con los dos valores de ID de las materias en donde está inscrito el alumno. Luego se ejecuta la consulta grande, en donde va a mostrar de materias, todos los datos de materias, en donde los ID de esa tabla materias no estén en ese conjunto. Se va a mostrar todas las demás, menos las materias con ID 4 y 5. ¿Sí? Si probamos ejecutar esto, quedó la herramienta de dibujo, podría hacer lo mismo, Rafa, valiéndome del left join, ¿sí? Porque si hago un join entre materia e inscripción, podría hacer un left join, es decir, quedarme con las materias cuyos ID no participen en el conjunto de inscripción para ese alumno. Podría usar un left join, ¿sí? Si tengo materia con alumno joineado. ¿Estamos? Ese tipo de consultas, usando otro tipo de join, ¿sí? No inner join, sino un left join o un right join, lo van a hacer en base de datos, en la materia de base de datos. Fíjense que acá obtuve la lista de las materias, ¿sí? En las que no está inscrito el alumno con ID 3. Este tipo de consulta les va a servir para que en la aplicación en el proyecto, en algún momento ustedes van a necesitar que el administrativo en una vista, dado un alumno, le aparezcan las materias en donde no está inscrito ese alumno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda elegir en qué materia inscribirlo y dar OK a la inscripción. ¿Sí? Entonces, en algún punto del proyecto van a necesitar eso, obtener las materias en las que no está inscrito. Lo pueden resolver de esta manera. ¿Sí? Con respecto, ese sería el 9, ¿no? Con respecto al 10, ese es sencillo. Listar todos los alumnos cuyos apellidos comiencen con la letra R. Ese es sencillo. ¿Cómo sería la consulta acá? Seleccionar el conjunto de alumnos. Proyecto todo del conjunto de alumnos, ¿sí? Buen apellido. ¿Sí? Like. Exactamente. Perdón. Puedo poner mayúscula, minúscula, es lo mismo. R por ampersand. Entre comillas simples. Sí, claro. R. ampersand. Y el ampersand. No, al lado. Para el otro lado. Porcentaje. Porcentaje. ¿Sí? Porcentaje. Que empiecen con R, ¿no? A ver, espera. Me voy a la tabla alumno. Tengo algún alumno cuyo apellido empiece con R. Rodríguez. Sí, Rodríguez. Rodríguez. Debería aparecer Rodríguez solamente, ¿no? Bien. Ejecutamos. ¿Sí? Ahí tengo Rodríguez. ¿Está? Entonces, esa podría ser la respuesta a eso. Ahí Marina, muy bien. Ahí apareció. ¿Sí? Perfecto. Ahí estamos. Bueno, hasta ahí, más o menos, hemos dado por concluido la entrega 1 del proyecto, ¿no? ¿Qué van a entregar en el proyecto? ¿Qué van a hacer? ¿Qué deben entregar en esta actividad? Deben entregar el script de la base de datos, es decir, parados en la base de datos de la universidad, hacen un export de la base de datos, una exportación, ese archivo con extensión SQL que exportan, más el documento de Word, en donde fueron pegando las respuestas a cada uno de estos puntos, es lo que van a enviar en la tarea. ¿Sí?
pueden esos dos archivitos comprimirlos en un archivito RAR, ¿sí? Y enviar eso en la tarea. ¿Ok? Bien. Bueno, y ahora viene lo lindo. Ahí dejo de compartir. Bien. Otro tema. Ya tenemos armada la base de datos, ¿sí? En nuestro gestor de base de datos, que es MySQL, y está disponible esa base de datos en un servidor emulado con Apache usando SAM, ¿no? Es decir, tenemos por un lado nuestra base de datos, ¿sí? Acá tenemos nuestra base de datos. Esa base de datos, ¿sí? Podría estar en el mismo ordenador en donde voy a crear mi aplicación, o podría estar en un servidor físico, ¿sí? En la red, en otro lado. ¿Ok? En este caso, nosotros, ustedes tienen las dos cosas en la misma computadora. O sea, en la misma computadora van a tener la aplicación Java y van a tener la base de datos. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, con SAM están emulando un servidor, pero que está en el mismo ordenador. Yo podría instalar SAM en otra computadora que tenga en mi casa y tener instalada ahí la base de datos, corriendo la base de datos, y en otra computadora hacer mi aplicación Java. ¿Ok? Entonces, para poder comunicar mi aplicación Java con la base de datos, o desde la otra computadora para poder acceder de alguna manera a la base de datos, tendría que conocer el IP o el nombre que tiene el otro dispositivo. ¿Sí? Nosotros lo que queremos hacer ahora es lo siguiente. Queremos crear una aplicación Java, ¿sí? Queremos crear una aplicación Java que se conecte a esa base de datos, ¿sí? Queremos crear una aplicación Java que se conecte a esa base de datos. ¿Qué tenemos que hacer para lograr eso? Lo siguiente. Vamos a usar, ¿sí? En nuestro proyecto Java, un framework, es decir, un conjunto de librerías conocidas como JDBC, ¿sí? Java Database Connect. Estas librerías, ¿sí? Este API, tiene una serie de clases que nos van a permitir conectar nuestra aplicación Java con cualquier gestor de base de datos, ¿sí? Con cualquier gestor de base de datos. Y poder, con esos objetos, con esa librería, instanciar objetos a través de los cuales, desde mi aplicación Java, pueda conectarme a la base de datos para hacer distintas operaciones, es decir, desde Java poder hacer un insert en la base de datos, en alguna tabla de la base de datos, poder hacer un update, poder hacer un delete, ¿sí? O poder hacer un select, hacer una consulta a algunas tablas de la base de datos, ¿sí? Ahora bien, este framework, JDBC, necesita que yo le agregue, ¿sí? Como adicional, un driver de conexión. ¿Cómo un driver de conexión? Y sí, si yo voy a usar JDBC para conectarme a una base de datos Oracle, lo que debería hacer es acceder al sitio oficial de Oracle y bajar los drivers de conexión para JDBC, para Java, ¿sí? Y agregarlos a mi aplicación. Si yo me voy a conectar a un gestor de base de datos de SQL Server, debería acceder al sitio oficial de Microsoft, donde tiene la posibilidad de descargar el gestor de base de datos SQL Server y descargar de ahí el driver de conexión, ¿sí? En este caso, nuestro gestor de base de datos es MySQL, ¿sí? MySQL es un gestor de base de datos que originalmente era gratuito, ¿sí? Y después lo adquirió Oracle, que tiene una versión gratuita, que es la que nosotros usamos, ¿sí? Que es la que se suele usar, y hay otra versión, ¿sí? El creador de MySQL lo contrató Oracle, ¿sí?
no le gustó la forma en la que Oracle trabajaba, entonces él se abre y crea su propia versión de MySQL, porque él fue el creador de la fuente, y le llama MariaDB, ¿sí? Entonces, algunos pueden conocer al gestor de base de datos como MySQL o como MariaDB, ¿sí? Cualquiera de los dos. Por lo tanto, desde mi aplicación Java, para poder conectarme a ese gestor de base de datos MySQL, yo puedo usar los drivers de conexión de MySQL, o sea, ir al sitio oficial y descargarlos, o de MariaDB. Cualquiera de los dos son válidos, ¿sí? Ah, pará. Entonces vos me estás diciendo que si yo desde mi aplicación Java quiero empezar a usar la base de datos desde Java, tengo que primero, de alguna manera, incorporar este driver de conexión. Exactamente. Entonces, ustedes recibieron un mail el jueves, seguramente, en donde el título del mail es driver de conexión. Descarguen ese archivo y ténganlo a mano, por favor, porque ahora vamos a trabajar. Bien. Este driver de conexión, ese archivito que ustedes descargan, lo podrían tranquilamente descargar desde la URL de MariaDB, ¿sí? Pueden accederlo. En el documento que les pasé está el link del sitio web de MariaDB y de ahí lo pueden descargar, tranquilamente. Yo, para hacerle más rápido el trabajo, se los pasé por mail. Ahora bien, tengan en cuenta que ahora nos vamos a concentrar en este archivo que van a crear ahora, este proyecto que van a crear ahora, podría ser el que después lo vamos a seguir transformando en el proyecto transversal. Entonces, por ahí es el proyecto que va a crear un miembro del equipo, va a subir a GitHub, va a agregar a los otros como colaboradores, ¿sí? Y todos van a trabajar sobre ese mismo archivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ahora, para practicar, pueden hacerlo cada uno en su computadora, ¿sí? Pero después elijan uno que va a ser el que van a subir y con el que van a trabajar, todos, ¿ok? Bien. ¿Qué quiero mostrar con esto? Lo que quiero mostrarles hoy es lo siguiente. Cuando creamos el proyecto, cómo y en dónde agregamos esos drivers de conexión, y después probar desde Java operaciones muy sencillas con nuestra base de datos. Pero lo vamos a hacer a todas esas pruebas desde el main, ¿ok? Después van a ver cómo tenemos que estructurar el proyecto para crear toda la aplicación, ¿sí? De la gestión de la universidad, ¿sí? Por ahora lo hacen así. Ese driver de conexión es un archivo con extensión JAR, J-A-R. Un archivo JAR es como si fuese un archivo RAR, un archivo comprimido, ¿sí? En donde adentro hay paquetes y clases que son las que van a permitir, entre otras cosas, la conexión con una base de datos de tipo MariaDB o MySQL, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Bueno, lo primero va a ser crear nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a crear un proyecto Java. ¿Ah? Este podría, si van a usar este proyecto como ya al final, ¿sí? Le podría poner, no sé, Universidad Grupo 1, por ejemplo. ¿Sí? Ya tengo Grupo 1 porque ya he ido corrigiendo, ¿sí? Grupo 1. Es más, podría ser Grupo 1, Comisión 1. Ahí está. Es un nombre que los identifique, ¿sí? Bien. Entonces creamos un proyecto. Si lo van a usar para practicar ahora, pueden ponerle el nombre que quieran, ¿sí? Ahora bien, ya tenemos nuestro proyecto creado, ¿sí? Acá está, Universidad, Grupo 1, Comisión 1. El Grupo 1 ya tiene el trabajo hecho. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo siguiente. En el paquete, en la carpeta librerías, libraries, fíjense que lo único que tienen acá es el JDK, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Clic secundario en librerías y vamos a elegir agregar archivo JAR. Add JAR folder. Un clic, se nos abre un explorador y en mi caso, en descargas, yo dejé lo de MariaDB, ¿sí? Creo. Buscan la carpeta en donde lo descargaron. Acá lo tengo como 300 veces descargado, ¿sí? Yo voy a, pero acá tengo MariaDB, creo que es este el que les pasé, 2.3.
.0, lo seleccionan, abrir, y fíjense que ahora aparece aquí, ¿sí?, el archivito jar. Si ustedes despliegan, acá a la izquierda, vieron que tienen un signito más, a la izquierda de MariaDB, fíjense que aparecen en paquetes organizadas las clases. Fíjense que dentro del paquete org, mariadb.jdbc, tienen, por ejemplo, una clase llamada driver, ¿sí? Las tienen ya compiladas las clases, no están .java, están .class, ya están compiladas, ¿sí? No puedo ver el fuente. Están compilados. Bien, perfecto. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es Profe. lo siguiente. Sí. Sí, ¿ese archivo se baja uno por proyecto o se baja una sola vez ya para la computadora? Uno por proyecto. Por cada proyecto, fíjate que esta carpeta de librerías está vinculada a tu proyecto universidad, ¿sí? El otro proyecto, por ejemplo, acá Java Application 45 que tengo acá, tiene también sus propias librerías, ¿sí? Estas van a ser las librerías que va a usar mi proyecto. Profe, Librerías adicionales. pero con ese archivo Sí. que descargamos, por ejemplo, yo lo tengo en el escritorio, hago un proyecto bien. y lo importo así. Con otro proyecto con el mismo así del escritorio, lo voy Sí, importando. podés usar el mismo archivo, claro. Entonces Ajá. lo va a incorporar, va a ser una copia de esa librería al proyecto que vos lo pones, ¿sí? Ok, Bueno, profe. Profe, bien. una pregunta. Sí. No me aparece la carpeta de librerías en el NetBeans. Me dice Java dependencias, dice, y ahí sale el JDK8, pero Bueno, en dependencias, porque vos debes tener otra versión de NetBeans, ¿sí? lo arrastro Fíjate ahí en hasta ahí. dependencias. ¿Cómo? Lo arrastro hasta ahí, a ver, porque no puedo. Si hago Arrastralo. clic- Ah, Arrastralo. Arrastralo. ¿Qué versión de Java si le hago clic en el otro botón. ¿Qué versión de La, NetBeans tenés? ¿Qué versión de la, NetBeans tre- tenés, Leo? la 13. ¿La? 13. La Está bien. 13. Está bien, puedes Bueno, cambiar el nombre de la carpeta, son dependencias en realidad. Le llamamos dependencias justamente a las librerías de terceros que usamos o que incorporamos en nuestro proyecto, ¿no? Bien. bien. Bueno, después lo vemos. Cualquier cosa. No, bueno, pero agrégala, fíjate si te deja arrastrándola, llevarla. No me deja. Perfecto. Bueno, ya tenemos el archivo de librerías agregado a nuestro proyecto. Vamos a abrir el archivo main, ¿sí? La clase donde tenemos el método main. ¿Y qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer acá es cargar los drivers de conexión, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer acá es cargar los drivers de conexión, ¿ok? Miren esto. Ustedes en el paquete de librerías que importaron, ¿se acuerdan que les mostré recién que teníamos? Dentro de org, MariaDB, JDBC, tienen la clase driver.class, ¿sí? Bien, si yo quisiera, no hagan nada. Si yo necesito instanciar un objeto de ese tipo, porque es el que tiene los drivers. Ese objeto va a quedar vivo en memoria y es el que le va a decir después a las clases que usemos que ese es el driver de conexión. Si quisiera instanciar, yo podría hacer esto. New, ¿sí? Y decir, dentro del paquete org.mariadb.jdbc voy a crear un objeto de tipo driver, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En este caso, puedo hacer el new porque tengo esta librería, ¿sí? Ya le importé a la librería. Pero podría suceder que yo el día de mañana diga, no me quiero conectar. Yo mudé todo a una base de datos de tipo Oracle, entonces los drivers cambian. Entonces tendría que venir al código y modificar ahora que la carga del driver es de otra manera, ¿sí? Voy a usar, el paquete que voy a usar ya no es MariaDB, sino que va a ser el paquete de Oracle, ¿ok? Entonces, es como que me interesaría que dinámicamente pueda instanciar el objeto dependiendo del paquete que yo haya importado, ¿sí? En síntesis, tengo otra forma de poder instanciar un objeto, ¿sí? ¿Cómo? De la siguiente manera. Utilizando de la clase class,
el método forName, ¿sí? Utilizando de la clase class el método forName. Es decir, yo podría hacer esto. Class.forName y pasarle en formato de string, entre comillas dobles, toda la cadena en donde se encuentra la clase de la que quiero instanciar un objeto, ¿no? Que era org.mariadb.jdbc.driver, ¿sí? Y esa es la clase. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede en este caso si yo lo hago o lo intento hacer de esa manera? Podría llegar a suceder que el paquete, ¿sí? El paquete, acá sería driver, no paréntesis. Profe, disculpe. Eso es lo que le iba a decir. Ahí está. El paquete, en este caso, de donde yo quiero crear la instancia, podría no estar. O sea, podría suceder que yo me olvidé de agregar en este proyecto los drivers de conexión. Entonces, me dice, mira, si vos instanciás un objeto de esta manera, en lugar de con el new, podría llegar a suceder que no tengas el paquete org, MariaDB, JDBC, ¿sí? Y no tengas la clase driver. Entonces, esto podría provocar una excepción, ¿sí? Fíjense que si yo hago clic acá en la lamparita roja, me dice que encierre esto en un try catch. Y fíjense, me dice, podría provocar la class not found exception, ¿sí? Dice, podría suceder que no estén los drivers de conexión, ¿sí? O tengas los drivers equivocados. Entonces tenés que encerrar, si usás el método forName para poder instanciar un objeto, esto en un try catch. Bueno, ahí lo encerré. ¿Y qué debería hacer en el catch? Y en el catch debería mostrar una leyenda, jOptionPane.show message dialog, ¿sí? No hay ninguna ventana en este caso. Y acá el error sería error al cargar los drivers. O sea, si entra el catch, es ¿por qué? Y porque hubo un error cuando intentó cargar los drivers de conexión. ¿Sí? Acá puedo poner error, por ejemplo, al cargar los drivers. O el driver de conexión. Ustedes le quieran poner. ¿Sí? Ahora bien, si sigue la ejecución, fíjense que me paré adentro, si sigue la ejecución, quiere decir que acá todo bien, los pudo cargar. ¿Sí? Los pudo cargar. Bueno, entonces, si ya los pudo cargar, ¿qué es lo que vas a querer hacer? Y bueno, ahora lo que quiero hacer es establecer la conexión, porque yo acá lo único que hice, ¿sí? Acá lo único que hice fue cargar los drivers, ¿no? Entonces, para establecer la conexión, voy a hacer lo siguiente. Voy a obtener, cuando establezco la conexión, un objeto de tipo connection. ¿Sí? Voy a poner con o conexión, como vos quieras. Acá puedo hacer esto, decirle que importo. Fíjense que la mayoría de las clases que vamos a usar para trabajar con la base de datos, es decir, establecer la conexión, enviar una sentencia, ¿sí? Pertenecen al paquete Java SQL. La mayoría de las clases. Entonces acá le digo, ¿y cómo creo la conexión? A la conexión la vas a crear de esta manera. De esta forma. Driver Manager, vamos a usar la clase Driver Manager, y de Driver Manager un método llamado getConnection. ¿Sí? getConnection. Bueno, ¿y qué hago acá? Acá lo primero que voy a hacer es pasar la URL en donde se encuentra mi base de datos. ¿Sí? Vieron que cuando ustedes abren SAM, ahí lo voy a mostrar acá, que es lo que estaba viendo. Cuando ustedes entran al phpMyAdmin, ¿sí? A su base de datos, en mi caso la base de datos se llama Universidad LP, ULP. Universidad ULP. Fíjense que me dice que la base de datos Universidad ULP está en, y me da un IP, ¿sí? 127.0.0.1. Ese IP, ¿a qué nodo representa? ¿A qué punto representa? El localhost. Al localhost, a mi computadora en la red, ¿no? O sea, decir localhost o decir IP 127.0.0.1 soy yo, es mi dispositivo, esta computadora que estoy usando en este momento, ¿no?
Entonces, para establecer la conexión, ¿sí? Usando los drivers de JDBC, siempre tengo que hacerlo de esta manera. Esperen que se me va el cursor. Entre comillas, ¿sí? Yo después les paso esto. Siempre empiezo la conexión de esta manera. JDBC, dos puntos, dos puntos. En este caso le digo que el driver de conexión es de MySQL, ¿sí? MySQL, dos puntos, y ahora la URL. ¿En dónde está la base de datos? La base de datos está en el IP 127.0.0.1, puedo poner eso, o pongo directamente localhost, ¿sí? Más fácil. Localhost. Tienen que sacar las cámaras acá que me tapan. Localhost. Bien. Bueno, en el localhost, ¿y ahora cómo se llama tu base de datos? Se llama universidad, ¿sí? Universidad ULP. No sé, el nombre que le pusieron ustedes. Tienen que fijarse el nombre poner el nombre que le pusieron en el gestor, ¿no? Perfecto. Bien. Como segundo parámetro, tengo que ponerle el usuario de conexión, ¿sí? Por defecto, cuando ustedes instalaron SAM, y les instaló todo lo relacionado con MySQL, no les creo ningún usuario. El usuario por defecto que tiene MySQL es root, ¿sí? Y no tiene contraseña ese usuario. Por lo tanto, el tercer parámetro son comillas vacías, ¿sí? No hay, porque no hay contraseña, ¿sí? Ahora, este método getConnection, ¿sí? Este método getConnection, fíjense que podría lanzar una SQL exception, ¿sí? ¿Cuándo lanzaría una SQL exception? Cuando me equivoqué, por ejemplo, en la URL, ¿sí? No sé, me equivoqué, en lugar de poner MySQL con Y, lo puse con I latina, o me equivoqué en el IP, o me equivoqué en el nombre de la base de datos, por ejemplo, o el usuario o la contraseña, ¿ok? Podría lanzar una SQL exception. Entonces voy a hacer un clic en la lamparita roja y le voy a decir que agregue una cláusula catch a este try que tengo, que le agregue una cláusula catch. Espera que yo elegí cualquier cosa. Voy a elegir acá, agregar cláusula catch, la segunda opción. Ahí está. Entonces, tengo el catch del class not found exception y ahora tengo el catch del SQL exception, ¿sí? Entonces, si entra acá, yo podría poner acá JOption pane diciendo error al conectarse a la base de datos, ¿sí? Error al conectarse a la base de datos. Si entra este catch, quiere decir que le erré en esto. Me olvidé de levantar SAM, es decir, me olvidé de abrir SAM antes de ejecutar la aplicación, porque esa es otra. Tiene que estar SAM abierto y levantado los servicios de Apache y de MySQL para que pueda conectarme. Entonces, si eso está cerrado, va a dar un error de conexión. Si me equivoqué en el nombre de la base de datos, también, ¿sí? O sea que si da este error, si entró este catch, chequeo esto. Me aseguro que esté la base de datos abierta, y si está abierta, chequeo que no le haya errado en el driver de conexión, ¿sí? Si sigue la ejecución, es decir, si sigue con la línea 20, es porque ya estoy conectado exitosamente, ¿sí? Si llegó acá, es porque estoy conectado exitosamente, ¿sí? Ya tengo conexión a la base de datos. ¿Cómo puedo probar esto? Muy fácil. Shift F6, ¿sí? Si no sale nada, es porque estoy conectado, ¿sí? Si yo me equivoqué acá, supongamos en el nombre de la base de datos, y puse UL en lugar de ULP, e intento ejecutar, fíjense, bueno, acá salió el error. Error al conectarse a la base de datos, ¿sí? Entonces quiere decir que si entró al SQL exception, el error está acá, en algo me equivoqué. Era que había cambiado el nombre de la base de datos, ¿sí? Esto es lo que nos permite, hasta acá, establecer, esto está dentro del método main, ahí se los paso acá por el chat para que lo puedan agregar ustedes si quieren, o lo tengan acá a mano, a su proyecto. O sea, hasta acá lo único que logré fue conectarme a la base de datos, ¿sí? Bueno, supongamos ahora, ya que tenemos nuestra conexión establecida,
supongamos que queremos enviar a la base de datos un insert, ¿sí? Queremos insertar en nuestra base de datos un alumno, ¿sí? Le pido a alguno de los chicos que me envíe una copia del insert que usó para agregar un alumno en el ejercicio 1, por favor. Pásenme por acá por el chat cómo hicieron para insertar un alumno. En realidad lo que queremos probar ahora es ver cómo hacemos para agregar un alumno. Entonces, la idea es, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a armarnos un string con la sentencia SQL que queremos enviar, ¿sí? Acá uno de los compañeros me dice, mira, para insertar un alumno, yo lo hice de esta manera. Hice insert into el nombre de la tabla y dije que iba a pasar nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento, en donde los valores van a ser. Y acá, en este caso, el nombre va a ser Ricardo. Entonces acá, como lo quiero pasar como string, este Ricardo lo voy a poner entre comillas simples, ¿sí? Ahí está. Quiero que a la base de datos llegue esto como una cadena. Entonces, entre comillas simples. El apellido es Arjona. Te encargo el apellido. El nombre. Arjona. Este es un número, no lo pongo entre comillas simples. El año de nacimiento me lo toma como año, guión, mes, guión, día. ¿Sí? Y cierro la tupla. ¿Sí? Cierro el paréntesis de value. Ahí está. Cierro comillas, punto y comas. ¿Sí? Entonces, armé un string, ahí se los paso por el chat, con la sentencia que pretendo enviar a la base de datos. ¿Sí? Bueno, ahora, para poder enviar esa sentencia, tengo que crear un objeto del tipo prepared statement. Profe, Sí. nosotros tenemos el DNI como string, por el tema de que no íbamos a hacer cuentas ni nada de eso. Está bien. Bueno, miren, en mi caso, y esto es importante, ¿sí? Porque yo lo voy a hacer en mi base de datos, ¿sí? Lo mismo voy a tener que hacer una corrección. Miren, en mi base de datos, ¿sí? Me olvidé que estoy acá en mi computadora, en alumno, fíjense, mis campos en estructura son ID, alumno todo junto, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento. En lugar de fecha guión bajo nacimiento, mi campo es fecha, nacimiento, todo junto. Y estado. ¿Sí? Entonces, en este caso, la sentencia va a ser insert into alumno, nombre. Apellido lo tengo igual. DNI, acá es fecha, nacimiento, ¿sí? Y le voy a pasar también estado. Entonces voy a pasar Ricardo, Arjona, mi DNI es numérico, coma, fecha de nacimiento. Como la fecha de nacimiento es un date, este sí también va entre comillas simples, como lo pondrían en la base de datos. Profe, ¿por qué no se y el ponen estado. comillas dobles? Porque porque estoy parado dentro de un string. Ah, ok. Ya está, la comilla termina en una cadena, ¿sí? Entonces, cuando estoy dentro de un string, de una cadena literal, ¿sí? Si estoy dentro de una cadena, acá, Si pone comillas dobles, se termina el string que empezó. está acá sirve para decir, esta es otra cadena, ¿sí? Profe, y esto Así que todo- esta sentencia, ¿se va a agregar a los otros alumnos que ya tenemos en Vieron el... que con SQL, a un varchar lo reconoce así, entre comillas simples, ¿sí? Entonces, si yo envío una cadena a MySQL, no habría problema. ¿Sí? Lo único que se le traba. Perdón, ¿me escucharon Más o menos. Se traba mucho. Se traba un poco. ¿Qué dije? Profe, ahí. Se traba Escuchamos bastante. la parte de que una cadena, no sé, las comillas simples se usan para los varchas, me parece. No, Claro. dijo que o sea, también dijo que las comillas simples, dentro de unas comillas dobles, lo toman como que es otro Está string bien. para mandar. Cuando ustedes van a agregar, ¿sí?
dentro, en SQL, ¿sí? Acá en MySQL, van a agregar una cadena. Vieron que pueden poner a esa cadena o ese varchar entre comillas simples, ¿sí? O comillas dobles, o comillas dobles. ¿Estamos? Entonces, como yo estoy escribiendo esta instrucción en SQL, en NetBeans, la estoy escribiendo dentro de una cadena, ¿sí? La estoy escribiendo dentro de una cadena, no podría usar cadenas dobles, ¿sí? Tendría que usar Porque lo cierra. barra de escape, es decir, que voy a poner ya. Entonces, directamente pongo comillas simples, y si esto viaja a MySQL, lo va a interpretar como que es una cadena, ¿ok? Ahora, para poder enviar, ¿sí? Esta instrucción a la base de datos, tengo que generar un objeto del tipo preparedStatement. Entonces, lo que voy a hacer es crearme una variable, preparedStatement, y ¿cómo genero ese objeto? Esperen que voy a abrir la... ¿Cómo Ahí genero dicen ese que objeto? pone una barra. Claro, esa es barra de escape, se llama. ¿Cómo genero ese preparedStatement? El preparedStatement lo preparo usando la conexión, ¿sí? Con este objeto connection, tengo el método preparedStatement. ¿Sí? Tengo el método preparedStatement. Esperen que acá. PreparedStatement. ¿Qué espera este preparedStatement? Por ejemplo, la instrucción que pretendo enviar. ¿Sí? La instrucción que pretendo enviar. Como en este caso, el preparedStatement va a recibir o va a enviar como instrucción un insert, ¿sí? Para que la ejecute, le voy a decir al preparedStatement .execute update. Uso este método. Si yo lo que voy a enviar es un insert, es un update, ¿sí? O es un delete, uso el método execute update para enviarlo, ¿sí? Si lo que voy a enviar es un query, una consulta, un select, ¿sí? El método que voy a usar es execute query, ¿sí? Porque me va a devolver otra cosa. Un execute update me devuelve un número entero, ¿sí? Entonces, yo podría guardar acá, en una variable de resultado, por ejemplo, el número entero que me devuelve, ¿sí? Como lo que pretendo es un insert, el execute update me debería devolver 1 si pudo insertar esa fila, porque estoy agregando una fila, ¿sí? Si me devuelve 0, es porque cuando intentó agregar esa fila, no sé, ya existía en la base de datos a lo mejor un documento, una persona con ese documento, y no me lo agrega. Entonces la base de datos me da un error y no me agrega la fila, ¿sí? No se va a ejecutar acá, no va a ser una excepción para mí. No se va a ejecutar la instrucción directamente. Va a ser un SQL exception cuando yo me equivoqué en lo que estoy enviando. No sé, me equivoqué en el nombre de la tabla o me equivoqué en el nombre de algún campo, ¿sí? Ahí va a ser una SQL exception. Pero si yo envío la instrucción correctamente, pero violo alguna restricción de clave primaria o de integridad referencial o de valor único en la tabla, ¿sí? La fila no se va a agregar. Entonces, el execute update me va a devolver 0. Entonces, yo acá podría decir que si resultado, ¿sí? Es mayor a 0, si la variable está resultado... Fíjese que resultado lo ha puesto ahí es... Ahí está. Si la variable resultado es mayor a 0, yo podría decir acá, con un J option pane, no sale en ninguna ventana, podría decir alumno agregado, ¿sí? Alumno agregado. Si no es mayor a 0, es porque no lo pudo agregar, ¿sí? Entonces podría poner una option pane diciendo algo así como no se pudo agregar, ¿sí? O error al agregar alumno. Error al agregar alumno. Y vos sabés que no lo pudo agregar, ¿cuándo? Y si el DNI es duplicado, ¿sí? Es el único caso en el que no me lo podría agregar. O sea que si yo ejecuto esto, Shift F6,
fíjense que aparece el diálogo alumno agregado. Si yo me voy a mi base de datos, ¿sí? El alumno que agregué es este Ricardo Arjona. Si yo me voy a mi base de datos, a la tabla alumno, debería figurarme entre los alumnos Arjona Ricardo, ¿sí? Si yo intento, a ver, en alumno, me quiero fijar esto, estructura. En alumno el DNI es único, ¿sí? Si yo intento nuevamente ejecutar esta rutina que agregue ese alumno, fíjense que me dice, ah, miren, y acá está lo que yo quería ver. ¿Está? Me provoca un error, ¿sí? Entonces, no es que me da 0, sino que me da una SQL exception. O sea, que me da una SQL exception cuando o me equivoqué en la sentencia o hay un error del lado de la base de datos, como es el caso de alumno duplicado. Fíjense que si yo muestro acá error al conectarse a la base de datos. Acá le voy a poner, me devuelve un SQL exception y voy a mostrar X. A ver que salga. Debería decir, ahí está el error completo. Fíjense, error al conectarse a la base de datos, ¿ves? Entrada duplicada con el DNI. Como el DNI es único, ¿sí? Fíjense que cuando viene acá, el error que me devuelve, ¿sí? Conexión, el código de error que me devuelve es el 1061, ¿no? El código de error que me devuelve es el 1061. A ver si tiene X, get, código de error, mira. Me devuelve el código de error. Entonces yo podría hacer acá, ¿sí? Entonces sabiendo esto, podría hacer acá, que si en la excepción, punto, get, código de error es igual al 1061, ¿sí? Dentro del catch, si el código de error es igual al 1061, podría decir acá, el error es DNI duplicado. A ver si puedo. Duplicado. Shift F6. ¿No? Sigue error al conectarse a la base de datos. A ver, esperamos. Capaz Vamos porque a no le mostrar. puso el else, ¿o no? Tenés razón. Pero lo mismo no entró al if este. Y si no, pero voy a mostrar lo mismo Capaz, a ver no si el cambia de código de error error. el número. Debería ser siempre el mismo código de error. Espera, lo vamos a seguir mostrando. Vamos a mostrar acá el catch. Que devuelve el ex este punto código de error. A ver si es el mismo error. Shift F6. Me sigue diciendo error al conectarse a la base a 1062. El código del error. 1062. Entonces, intento ejecutar nuevamente. Ahí está. Cuando intento poner un alumno con un DNI duplicado, 1062 el código. Bueno, supongamos que digo no. Voy a agregar ahora, tengo otro alumno, que es Ricardo Arjona, ¿sí? Pero el DNI no es este. El DNI de Ricardo Arjona es 74748512. Ahí está, ponete. Si ejecuto, alumno agregado, ¿sí? Si vuelvo a ejecutar, error DNI duplicado. Ya sabemos, ¿sí? Que cuando violo una restricción, es una excepción de tipo SQL. El error de ese tipo de error de dato duplicado, ¿sí? Es un 1062. Es un 1062. Ahí está. Bueno, acá les voy a pasar esta partecita en donde tenemos la instrucción que se conecta. Les paso toda esta parte del main.
para que prueben. Bueno, en este caso, Miguel ha hecho las instrucciones para poder agregar desde Java una materia. Fíjense que en el insert, obviamente, cambia el nombre de la tabla, ¿no? Entre comillas, pasa la misma instrucción que él usaría en MySQL, ¿ok? Y ustedes, igual que en MySQL, pueden poner o true o un 1, en el caso del booleano, ¿ok? Generaron el prepared statement, en este caso, con el string SQL2, ejecutaron, es un execute update porque también es un insert el que están haciendo, y lo mismo chequea, ¿no? Si el resultado es mayor a 0 es porque la materia se agregó. Si no, hubo un error al cargar la materia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando lo que quiero obtener es un select? ¿Qué sucede cuando lo que ejecuto es un select? Comentate las líneas ahora, Miguel, y vayan generando el select para obtener todos los alumnos que están activos, ¿sí? La instrucción la tenés ahí en el documento de Word, cualquier cosa. En el documento de Word que les pasé por el mail. Si no, alguien que se lo pase, por favor. Tengo acá un... así. ¿Qué hay que mostrar, profe? Los datos de los alumnos que están activos. Que sería el de las 6. Listar alumnos. Ah, no, pero este por apellido. Ahí, hasta ahí sería. Ponela dentro de la comilla. Donde había enter, viste que te pone el carácter de escape /n. Y falta el Bien, punto y ahí. coma. Cierro. Punto y coma. No, así. Bien, ahí esos acentos que tenés en los campos ID de alumno, esos no son necesarios. DNI, cuando vos mencionás los nombres de los campos, perfecto. Si pusieras un asterisco, también es lo mismo, ¿sí? Okay. Vos podrías haber puesto select asterisco y lo mismo. Pero déjalo para que veas algo. Puedo poner select asterisco o dejarlo así como lo tenías. Bien. Genial. Creamos el prepared statement, que podés copiar y pegar una línea de por allá arriba. Generate de nuevo el prepared statement. Bien. Y perfecto. Solo que ahora, como lo que voy a enviar es un select y lo que espero son datos, le voy a decir al prepared statement ps3 punto execute query. En este caso, como envío un select, en lugar de ser un execute update, es un execute query. Perfecto. Ese método, ¿sí?, me devuelve un result set. Entonces asigna esto, o sea, igual a una variable resultado, igual. ¿De tipo string? Resultado de tipo result set. Result set. ¿Así? S mayúscula, ajá, resultado. Igual a lo que devuelve acá. Bien. ¿Qué es un result set? Imaginen al result set como una matriz, ¿sí? Imaginen al result set como una matriz, que va a tener tantas columnas como campos proyectan, ¿sí? Como ustedes proyectan, ID de alumno, DNI, apellido, nombre, ese result set va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿sí? Y tantas filas como alumnos activos tengan, ¿ok? Ahora, el result set tiene un puntero, y ese puntero por defecto está parado afuera del result set, ¿sí? Entonces, yo me puedo valer de ese puntero para ir accediendo a cada fila del result set, ¿sí? Para acceder a cada fila de ese result set. Por lo tanto, el result set tiene un método que devuelve un booleano en el que indica si hay filas para recorrer, ¿sí? Un método que devuelve un booleano si hay filas para result set. Ese método se llama hasNext, ¿sí? Entonces puedo valerme del while para poder
digamos, recorrerlo. Entonces yo puedo poner ahí. Mientras, while, abrí eso. Mientras, resultado 3, que es tu result set, punto. Has next. Cascode me sale. Has, o next es el método, no has next, perdón. En has next es de. Mientras haya una fila, exactamente, y ya cuando se ejecuta el método next, se para en esa fila, ¿sí? ¿Y qué quiero hacer en esa fila? Y quiero mostrar, por ejemplo, de esa fila el ID del alumno. Hacer un sort, por ejemplo. ¿No lo hago un JPane o no? No, un print line, y mostrar, no sé, un cartelito que diga ID, por ejemplo. Y fuera de la comilla, concatenale. ¿Y cómo extraigo el ID? Bueno, le decís, resultado 3, que es tu result set, punto, el ID está guardado en un campo que se llama ID alumno. ¿Y qué tipo de dato es el ID? ¿Es un entero, un string? Un entero. Un entero. Un entero. Entonces, tiene el result set un método get por cada tipo de dato que quieren extraer. Si querés extraer un entero, usás el get int. Bien. Y le podés pasar, entre comillas, el nombre del campo, tal cual lo tenés en la base de datos, como lo pusiste vos ahí. Comillas, ID, alumno, así como lo tenés escrito. Así nomás le puedo Entre poner. comillas, lo pones como string. ID, como lo pusiste en el select. Miguel, como lo tenés en el select, ahí arriba, ID alumno. Ah. Ahí. Bien. Bueno, a ver ahora cómo mostrarías el apellido. El DNI. A ver cómo mostrarías el DNI. Renglón de abajo, hace un print line de nuevo y extrae el DNI. De esa fila en donde estoy parado, exactamente. Tal cual lo tenés escrito. Y ahora, el apellido. Y el apellido en este caso es un string, ¿no es cierto? Al ser varchar lo toma acá como string Acá simple. es string. Exacto. String, ok. El tipo análogo acá en Java de un varchar es string. Exactamente. Y ahora, deja el apellido y extrae ahora la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. Pero es de tipo date. Claro. En lugar de DNI vamos a extraer ahora la fecha de nacimiento. Bien. Es un date. Profe, Exacto. ¿se pueden extraer todos los datos juntos? No. No, hay que ir dato por Tengo dato. que ir de a uno. De a uno. No hay un Exacto. toString. Fecha de nacimiento. Y el get date te extrae la fecha, no como el date de Java útil, sino te lo trae como un date de Java SQL. Es otro date, ¿sí? Que después lo vamos a poder transformar en local date. Y a ver, extrae el estado. Para traer un dato de cada tipo. Pega directamente. Es estado. Bien, Miguelito. ¿De qué tipo? ¿Boolean? Booleano. Bien. Y entre comillas, el nombre. Es decir, que cada vez que el while haga un recorrido, el método next se va a parar en una fila de ese result set. ¿Sí? Es como una matriz el result set. Ejecútalo, Miguel, por favor. Y ahí tenés la lista de todos los alumnos de tu base de datos que están activos. ¿Sí? Ujú. Muy bien.